Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Vamos a iniciar en esta mañana, qué bueno que nos acompañan. Y vamos a iniciar leyendo la escritura en el Salmo 96. Si me acompañan y lo leemos juntos, o yo lo leo para ustedes y ustedes me siguen. Salmo 96. De esta manera iniciamos en esta mañana. Dice así: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor habitantes de toda la tierra, canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria, proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Tributen al Señor, pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario. Tiemble delante de Él toda la tierra. Que se diga entre las naciones: el Señor es Rey. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra. Brame el mar y todo lo que contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor, que ya viene. Viene ya para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Amén. Oramos en esta mañana. Señor, gracias por este día, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Queremos glorificarte y exaltarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, bendecir tu nombre porque tú eres digno, Señor. Tú eres Dios todopoderoso y digno de toda alabanza y de todo reconocimiento en esta mañana. Te agradecemos por este día. Gracias por todos los que estamos aquí y los que nos pueden ver, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Amén. Cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia inundó, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. En tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Andamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, del gozo de tu salvación. Andamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, del gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh.
llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Andamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Andamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. Sí es, Señor, te exaltamos en esta mañana. El gozo de tu salvación cantamos, Señor. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Y siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. Y el poder de su evangelio me salvó, y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre
Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo.
Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Gracias a Dios por las bendiciones que recibimos de parte de Él. Como dice la Escritura, hemos sido bendecidos en Cristo. No solamente en lo económico, ¿va? Porque la promesa es que nunca nos va a faltar nada de lo necesario, sino también hemos sido bendecidos en lo espiritual. No solamente en lo espiritual, sino una salvación que no merecemos. Y Dios nos ha dado de su gracia. Una gracia que no merecíamos, pero que hemos recibido de parte de Dios. Entonces quiero leer un versículo para ustedes. Quiero saludar a todos, a los que nos miran por el canal, y quiero leer un versículo en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, y dice así, dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegáramos a ser ricos. ¿Va? Y hemos sido bendecidos en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces podemos estar confiados de que Dios es el que nos provee y Dios es el que sigue obrando en nosotros para poder hacer su voluntad. Y en este caso pues es ser de bendición no solamente para la iglesia, sino para las personas que vienen a esta iglesia o que van a venir a esta iglesia. Y solamente quiero dar gracias a Dios y te pido que me acompañes en oración. Bendito Dios, te queremos dar gracias, Señor, bendecirte por toda tu provisión, Señor, en cualquiera que sea la situación de cada uno de mis hermanos. Gracias porque tú has proveído, Señor, para sus hogares, no solamente en lo material, Señor, sino en lo espiritual. También hay un deseo en cada uno de ellos por venir y glorificarte, Señor, no solamente con la alabanza de su boca, Señor, de sus manos, sino también en lo económico, Señor. Te pido que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor, que podamos conocerte plenamente, Señor, y conocer cuáles son todas las riquezas que nos has dado, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Te doy gracias, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Buenos días a todos, espero que ya se hayan calentado un poquito. Está un poco frío, pero bueno, vamos a pasar a nuestro tiempo de la palabra. Pueden tomar asiento un momento. Quiero recordarte algunas cosas importantes. Son simples, pero son importantes. Sabemos que debemos de ser responsables en cuanto a cuidarnos del virus. Créanme que el estar aquí adentro para mí no es una cuestión de menospreciar la enfermedad y de no cuidarnos, es más bien al contrario. Siempre me preocupan todos ustedes, me preocupan porque si estamos afuera es el frío, ¿verdad? Si estamos adentro, bueno, es que estamos adentro. Les quiero recordar lo que dijo la Corte Suprema, ¿verdad? Por la demanda de 2 iglesias, o de una iglesia muy importante que tiene muchas iglesias en el país. La demanda pasó hasta cierto punto y no se le puede prohibir a la gente reunirse dentro, ¿verdad? Con ciertas reglas, cantidad de personas y con máscara y distancia. Entonces les pido de antemano que nada más sean responsables. Si estás enfermo, pues, ¿verdad? Por amor a las demás personas, pues no vengas. Cosas como esas que son tan simples, ¿verdad? Que tú debes ser consciente, ya eres una persona adulta, ya eres responsable. Y si tú estás enferma pues, y no sabes exactamente lo que tienes, pues trata de no venir, ¿verdad? Puedes mirarnos a través del internet. Entonces créanme que el estar aquí adentro no es menospreciar la enfermedad, es totalmente al contrario. Porque amamos a Dios, queremos congregarnos, porque amamos lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros, es que queremos ser responsables hasta lo que más se pueda de nuestra parte, sin caer, ¿verdad?, en exageraciones como si el virus fuera Dios. Porque no es Dios, es instrumento en las manos de Dios. Bueno, quisiera, después de recordarte, en la parte de atrás tenemos, si alguien quiere ofrendar, lo puede hacer ahí a mi mano derecha, hasta la parte de atrás. Y quiero recordarte que estamos en la carta a los Colosenses. Hemos estado enfatizando un poquito la idea de estar completos en Él. La Biblia
En esta carta es muy enfática, estamos completos en Él. Creo que hemos explicado un poco de lo que significa estar completos en Él. Completos en Él no es tener todo lo que queremos, ni ser superhombres o supermujeres, como si fuéramos un tipo Superman. Pero el estar completos en Él es que tenemos todo lo que necesitamos para la vida espiritual, porque Dios nos ha dado todo el acceso que necesitamos a través de Cristo. No hay otro mediador. Si tú observas los cantos aquí atrás, toda la exaltación es para Cristo, porque es el único mediador. ¿Por qué vamos a hacer lo contrario a lo que dice la Biblia? ¿Cierto? ¿Por qué vamos a exaltar con respeto y amor para mucha gente, verdad, que es de nuestra cultura? ¿Por qué vamos a exaltar a María cuando la Biblia no lo promueve? ¿Por qué vamos a exaltar a los santos después de que mueren cuando la Biblia no lo promueve? ¿Por qué haríamos? ¿Por qué iríamos en contra de la palabra de Dios? Eso es lo sensato, ¿verdad? No ir en contra de la palabra de Dios. Pero yo entiendo que mucha gente no la conoce y no le importa la Biblia. Le importa la tradición, le importa lo que le enseñó su abuelito, su abuelita y lo han vivido por generaciones. O le importa las ideas humanas, filosofías humanas. Pablo ya nos habló de eso. Filosofías huecas según las tradiciones de nuestros familiares y hay veces la filosofía de los hombres. Ideas humanas que no tienen nada que ver con la Biblia. Pero nosotros le amamos tanto a nuestro vecino, al que nos escucha por este canal, y nos amamos unos a otros tanto por lo que Cristo ha hecho en esa cruz. Él es el único que ha muerto por el pecador. El único que pagó la ira de Dios en esa cruz es nuestro Señor Jesucristo. Por eso solo le exaltamos a Él. El Padre fue claro cuando habló eso. El que tiene al Hijo tiene al Padre y el que rechaza al Hijo no tiene al Padre. No hay acceso a Dios sino solamente a través del Hijo de Dios, que es la imagen misma de Dios. Qué asombroso, ¿verdad?, lo que Pablo nos ha expuesto a lo largo de esta carta. Él no es un ángel creado, Él no es un profeta más, Él es la misma sustancia de Dios, ¿verdad? Como hombre, con todos los atributos de Dios sin faltarle uno solo. Y por eso en el tiempo que Jesús caminó en la tierra, los hombres se le postraban y lo adoraban y Jesús nunca rechazó la adoración, porque Él es Dios. Y de ahí parte Pablo, si alguno le quita la divinidad a Cristo, ya es otro evangelio, ya no es el mismo evangelio. Y si el evangelio se cambia, no hay salvación, porque no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, tampoco hay iglesia. Y no tendría ningún sentido que estuviéramos aquí. Entonces vamos a continuar. Antes de orar, quiero darte una pequeña introducción. Y quiero darte también el título que tengo para esta mañana. Creo que se va a ir explicando el título a medida que vamos avanzando. El título para esta mañana es Sombra o Realidad. ¿Sí? Lo voy a repetir, sombra o realidad. Quiero que pienses rápidamente cuando eras pequeño, tal vez te pasó, tal vez no. Cuando tú eras pequeño, a la edad tal vez de 2 años, 3 años, 4 años, cuando comenzaste a mirar tu sombra y a ponerle atención. Tú ahorita si te metes a YouTube o a algún tipo de canal a través de la página de internet, te vas a dar cuenta que aparecen muchos niños. Cuando tú le pones el niño y la sombra, vas a ver a muchos niños espantándose de su propia sombra. Y yo me comencé a preguntar, ¿por qué cuando somos niños caemos en el error de asustarnos y de darle tanta reverencia a una sombra cuando la sombra no es otra cosa que el mismo reflejo de la realidad del niño? Espero que me haya dado a entender. La sombra no tiene ningún sentido sin la realidad del cuerpo del niño. Y entonces tú miras a los padres diciéndole al niño, es tu sombra, no te asustes, no le corras, es tu sombra. Y el niño corre y la sombra lo sigue y sigue corriendo el niño. Entonces, lo que está sucediendo en este momento que vamos a hablar en Colosenses es algo similar. La gente le está teniendo más reverencia a la sombra que a la realidad del cuerpo de Cristo. Cuando la realidad y la sustancia es la persona misma de Cristo que murió por nuestros pecados en la cruz, mucha gente le sigue dando importancia a la sombra y no toma en cuenta para nada la realidad del cuerpo, ¿verdad? Por eso empezaba con ese ejemplo. Vamos a orar. Te pido que ahí donde estás sentado me acompañes. Padre, muchas gracias. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos de adorarte a través de escuchar la palabra y poder aprender qué es lo que nosotros debemos de practicar y cómo es que nosotros debemos de vivir. Gracias por la bendita palabra tuya que es santa, que es inspirada por ti, Señor, sin error y que es suficiente para lo que nosotros necesitamos. Aunque específicamente no encontremos exactamente cada detalle, Señor,
y cada palabra que quisiéramos encontrar, encontramos todo lo necesario y todo lo suficiente para la vida eterna y para cómo vivir una vida que glorifique a ti. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de estar juntos, de adorarte, de exaltarte y de ser tu iglesia. Gracias, Señor, por el perdón de todos nuestros pecados. Y gracias porque Cristo es la realidad y el Antiguo Testamento y todas las reglas que fueron instituidas en el tiempo del desierto, en el tiempo que los judíos estuvieron en aquel desierto, era solo la sombra de la realidad. Gracias, Padre eterno, te damos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, entonces vamos a estar leyendo Colosenses capítulo 2 del verso 16 al 23, fue donde nos quedamos. Te voy a pedir que tengas tu Biblia para que puedas ir siguiendo. Vamos a dar una lectura rápida que comienza en el verso 16, dice de esta manera: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da, pero crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en un trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces comenzamos en el verso 16, observa esa palabra ahí, por tanto. Esos por tanto son muy importantes porque hacen un cambio de algo que se acaba de enseñar. Entonces dice la escritura, por tanto nadie se constituye en vuestro juez. Es una especie de mandamiento, una especie de sugerencia a obedecer, no sugerencia voluntaria si quieres, pero es un mandamiento de alguna manera cristiano. Es un mandamiento cristiano que no nos deberíamos de dejar que nadie se nos ponga encima como un juez que juzga nuestras acciones y de la manera como servimos y adoramos a Cristo. Esa es la idea ahí. No permitas que nadie se te ponga como juez, y es la primera idea con la que voy a comenzar. Pero ese por tanto tiene una importancia porque nos acaba de enseñar atrás Pablo en la escritura la muerte de Cristo en la cruz como suficiente para el perdón de todos nuestros pecados. Quiero que observes el verso 14 y verso 15 del capítulo 2. Bueno, desde el verso 13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo nos dio vida juntamente con Él? Habiéndonos perdonado todos los delitos. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio clavándolo en la cruz. Esa es la idea con la cual Pablo continúa. Por tanto, no permitas que nadie se te ponga como juez cuando tenga que ver con respecto a la salvación, porque todos tus pecados han sido perdonados en esa cruz. El papel y el documento de todos tus pecados que estaban en contra de ti porque has quebrado la ley de Dios, cuando tú creíste en Cristo fue tomado y el Padre lo clavó en la cruz, haciendo culpable a su Hijo. Y voy a recordar esa ilustración rápida. Cuando estaba Cristo en la cruz y Él estaba siendo, ¿verdad?, crucificado, antes de que se llevara a cabo la crucifixión, se puso un letrero. Y ese letrero que se ponía en la cruz era el acta de los decretos que estaba en contra de la persona que era culpable. Y se explicaba por qué era la parte de la acusación, por qué se le estaba crucificando. Entonces, la acusación que había en contra de Cristo, podemos decir, no había ningún pecado del cual se le pudiera acusar, pero la acusación que estaba en contra de él era que él proclamaba ser el rey de los judíos. Fue la acusación que la gente religiosa con la cual lo acusó delante de Pilato, finalmente. Y en esa cruz, ¿verdad? Él
está ahí ese decreto supuestamente del cual se le culpaba, y lo que Pablo está haciendo es tomando la lista de tus pecados y poniéndola ahí, para que la ira del Padre caiga sobre él cuando eres tú el que merece ese castigo. Espero, hermano, que entiendas en esta mañana lo que sucedió en la cruz. Tú eras el que merecía ser castigado. Tú eras el culpable porque has pecado y has quebrado la ley santa de Dios. Pero qué maravilloso es este Cristo, que siendo perfecto y no mereciendo ningún tipo de ira, porque nunca quebró la ley de Dios, antes bien la honró hasta lo más alto, siendo ejemplo de obediencia, siendo ejemplo de perfecta obediencia y siempre, absolutamente en todas las áreas de su vida, honrando al Padre. Y Él es el que llevó lo que tú te merecías, como un pecador, ¿verdad? Que merece ser juzgado por la ley santa de Dios. Y esa lista de decretos simbólicamente fue puesta en esa cruz, y es tu lista. Y Él fue castigado por la lista que tú merecías ser castigado. Y es aquí donde Pablo continúa. Entonces, piensa en esto, hermanos. Si todos nuestros pecados han sido perdonados, entonces ahora lo que Pablo dice tiene sentido. Dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a estas cosas. Mira las cosas que menciona. Menciona comida o bebida, menciona día de fiesta, menciona día de luna nueva o menciona día de reposo. Tú tienes que recordar que algunos de los judíos que se convertían seguían practicando algunas de estas fiestas del Antiguo Testamento. Tú también tienes que considerar que los gentiles a los cuales se les comenzó a compartir el evangelio, cuando el evangelio se comienza a propagar en las demás naciones, se llegó a un acuerdo de que los gentiles no tenían que guardar exactamente las mismas cosas que guardaban los judíos. Y nosotros entendemos ahora por qué. ¿Por qué? Porque las fiestas o estas fiestas representaban algo que había de venir. Y si nosotros hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados, había personas que estaban tomando estas fiestas para ponerlas como requerimientos para la salvación. Eso es contra lo que Pablo está peleando aquí. Mucha gente utilizaba cierto tipo de comida, que tenías que aún seguir comiendo cierto tipo de comida establecida en el Antiguo Testamento para que tú pudieras ser una persona que realmente habías experimentado salvación. No solo eso, también vemos el argumento del día de reposo. Eso lo vemos ahora mucho. Algunas denominaciones dicen que es el sábado el día que se tiene que adorar. Pero ¿sabes cuál es el problema con eso? Que no es que lo adores en sábado o en domingo o en lunes o en martes. El problema es cuando tú pones una regla y con esa regla quieres verte más alto que los demás, como que si tú sí estuvieras cumpliendo exactamente lo necesario para salvarte. Y comienzas a mirar a los demás con tu regla que has puesto. Ahora, las reglas del Antiguo Testamento, como la comida, eran muy importantes, ¿sabes? Porque Dios había hecho un pacto con el pueblo judío. Eso lo encuentras en Levítico capítulo 11, no nos da el tiempo porque hay mucha información. Ahora, hermanos, ¿por qué la comida y la bebida eran importantes en el pacto que había hecho el pueblo de Israel, o Dios con el pueblo de Israel, pero que no aplica igual para nosotros? Lo voy a explicar de una manera rápida. En Levíticos capítulo 11 hay una lista interminable de los animales que ellos no debían de comer. Para nosotros no hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque para nosotros primeramente tenemos que entender el contexto en el cual le estaba sucediendo a ellos. Dios prometió bendecirles en todas las áreas, la bendición, si ellos cumplían al pie de la letra todos los mandamientos, no solamente morales, pero también los ceremoniales y sociales. Dentro de los mandamientos ceremoniales o sociales entra lo que era la comida, entran lo que eran los días de fiesta. Y no pueden aplicar para nosotros de la misma manera que aplicaron para ellos, porque para ellos eran requerimientos para que fueran bendecidos. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, la bendición espiritual no se obtiene por guardar algún tipo de fiesta o algún tipo de regla. Se obtiene solo por la fe en Cristo. Toda la bendición espiritual. Pero déjame explicarte esto. Los judíos no solamente tenían la bendición espiritual de parte de Dios al recibir su palabra y practicarla, pero también tenían una bendición material, tangible. Para esto tú puedes ir a Deuteronomio 28. Dios les prometía exactamente lo que Él iba a quitar de ellos si ellos obedecían al pie de la letra: enfermedad,
¿verdad? Bendición en cuanto a la provisión de la comida, bendición en cuanto a no tener enfermedad, bendición en cuanto a tener hijos. Y todo aquel que, por ejemplo, experimentaba alguna de estas maldiciones, era muy fácil a veces determinar que era por causa de desobediencia. Un ejemplo muy claro es cuando una pareja no podía tener un hijo en el Antiguo Testamento, esto era visto como una maldición. ¿Por qué? Porque Dios lo había estipulado claramente. Que si ellos obedecían, iba a quitar la maldición del fruto del vientre de la mujer y iba a poder tener hijos. Por eso vemos muchos casos donde muchas mujeres que eran estériles o padres que no podían tener hijos, hacen la voluntad de Dios y vemos que Dios hace el milagro y puede permitir, ¿verdad?, que esa pareja pudiera tener hijos. Y más cuando se trataba del propósito de Dios para poder, ¿verdad?, tener un linaje y un linaje que iba a llevar hasta la persona de Jesucristo como el Salvador del mundo. Pero tú tienes que acordarte que para ellos, bueno, para empezar, los judíos no tenían la tecnología que nosotros tenemos ni el conocimiento que nosotros tenemos. Uno de los animales que era prohibido para ellos era el cerdo. Ahora, ¿cuál era el sentido que Dios tenía para prohibir ese cerdo? Nosotros sabemos ahora claramente las enfermedades que la carne del cerdo tiene. Sí sabías eso, ¿verdad? Que tiene una especie de infección el cerdo, que si no se cocina de cierta manera y no se tiene mucho cuidado, y aunque tengas cuidado, corres el riesgo de que esa infección o ese organismo se pase a tu cuerpo y te cause un daño muy grave. Hermanos, ellos no tenían los antisépticos que tenemos nosotros ahora. No tenían el conocimiento de los medicamentos que tenemos ahora. Ellos no tenían, hermanos, el Tylenol para cuando les dolía la cabeza o para cuando les subía la temperatura. Entonces Dios les prometió una bendición si ellos obedecían, y muchas de las comidas que Dios les prohibía eran para una limpieza física, para que estuvieran sanos. Y ellos se distinguían de las demás naciones porque no había plagas entre ellos. Pon atención a eso. Cuando llegaba a haber una cierta plaga entre ellos era por desobediencia a lo que Dios les había pedido. Y es ahí donde entra la bendición material. Y hermanos, no la podemos aplicar ahora en el Nuevo Testamento como la bendición que hemos recibido en Cristo, que es primariamente espiritual. Segundo, tiene que ver con el acceso que tenemos delante de Dios. Ahora podemos acercarnos a Dios. Esa es la bendición y la riqueza en Cristo. Pero en el Nuevo Testamento no vemos la promesa. No vemos una promesa de la misma manera como se hizo en el Antiguo Testamento. Porque hay entre nosotros, hermanos, personas que no pueden tener hijos. Hay entre nosotros personas que están enfermos de alguna enfermedad. Y si fuera el mismo pacto del Antiguo Testamento, cada que tú obedecieras alguna parte de un mandamiento, se te tendría aquí la enfermedad. Y se te tendría aquí también la maldición del fruto del vientre y muchas otras cosas que no acabaríamos. Entonces muchas personas aplican esto muy mal y no se puede hacer así. El problema que estaba sucediendo es que muchos de ellos, particularmente los judaizantes, querían seguir imponiendo estas fiestas a los creyentes, a los gentiles, a los creyentes gentiles, como requerimientos para la salvación. Y es donde comienza el problema. Nosotros a veces como creyentes nos comenzamos a constituir como jueces de las demás personas porque practicamos ciertas cosas que pensamos que son necesarias cuando no lo son. Ahora, definitivamente hay cosas que son pecaminosas, pero muchas veces nosotros las llevamos hasta el extremo. Imagínate que yo te prohibiera, que yo te dijera, mira hermano, ir al cine es pecaminoso. Y que yo tratara de juzgarte con ese tipo de ley que yo me impuse para mí mismo. O que yo te dijera, hermano, meterte al internet es pecaminoso. Y que yo te juzgara con esa ley. Ahora, eso no quiere decir que si yo voy al cine, todo lo que va a haber en el cine va a ser bueno. Hay cosas que son malas. Ahora también, eso no quiere decir que todos batallamos exactamente con el mismo pecado. Yo estaba entrando al cuarto y mi esposa estaba viendo un programa que tenía que ver con, no creo si con cantantes, pero algo de mujeres. Y mi esposa lo estaba viendo y yo entré y yo dije, ay, yo me sentí incómodo. Porque para mí como hombre me sentí incómodo y dije, yo mejor me salgo de aquí porque esto me va a hacer a mí como que mi cabeza comienza a pensar en esas mujeres. Porque su manera de vestir era un poco inapropiada. Pero para mi esposa no le estaba provocando ningún tipo de problema.
Entonces yo me podría comportar como una persona legalista y decirle, estás pecando por lo que estás viendo. Y comenzar a juzgarla desde mi perspectiva por cómo me está afectando a mí. Y es lo que estaba sucediendo, es más o menos algo similar. Este tipo de leyes, de fiestas, muchos de los judíos las querían seguir imponiendo a los que se convertían, pero realmente no estaban pensando cuál era el propósito de estas fiestas. Fíjate lo que dice Pablo en ese mismo verso. Inmediatamente después de ese verso, verso 17. Estas fiestas, él dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. O sea, él está diciendo que el propósito de estas fiestas para los judíos, cuando ellos las estaban practicando, eran las sombras de lo que iba Jesucristo a venir a hacer cuando viniera a la cruz. Eran solo sombras, no eran la realidad. Ellos le tenían mucha reverencia a la sombra, porque la sombra representaba lo que había de venir y era importante porque todavía no venía, por eso las sombras eran importantes. Pero una vez que la realidad de la sombra vino, que fue hace como 2000 años, que fue nuestro Señor Jesucristo y que muere en la cruz del Calvario, ¿para qué sirve la sombra ahora? Ya no deberíamos de tenerle la reverencia a la sombra, sino ahora ¿a quién deberíamos darle la reverencia? A la persona misma que produjo esa sombra en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros como creyentes regularmente podemos hacer reglas del día que venimos aquí, por ejemplo. Algunos dicen es el sábado, otros dicen no, es el domingo. Bueno, al final de cuentas, hermano, bíblicamente podríamos decir, lo que realmente hace la diferencia no es el día, sino lo que hace la diferencia es la persona que vienes a adorar y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por ti. Lo hacemos el domingo porque históricamente la iglesia lo entendió porque resucitó el día domingo el Señor Jesucristo, pero no lo estipularon como regla ni como ley. Eso les ofendió un poquito a los judíos y también les ofende a ciertos grupos que dicen que es el sábado cuando se debe de adorar porque es el Shabbat, ¿verdad? El día que lo hacían los judíos. Pero finalmente volvemos a lo mismo, eso solo eran sombras de la realidad que había de venir. Y no podemos poner estas cosas como reglas para hacernos pensar que nos van a hacer ganar la salvación o de cierta manera nos hacen perder la salvación. ¿Por qué? Porque Pablo ya dijo, Él completamente murió y fue castigado y lo hizo para perdonarte todos tus pecados. Entonces, si la muerte de Cristo es suficiente para perdonarte todos tus pecados, ¿por qué aún quieres agarrar este tipo de cosas para imponérselas a la gente? Como que si eso los hiciera más espirituales. Puede ser por causa de la vestimenta, tanto del hombre como de la mujer, como si la vestimenta nos hiciera más espirituales. Claro que a veces es importante la vestimenta, ¿a poco no? Sí es importante. Y hay veces en las iglesias ponemos reglas en cuanto a la vestimenta y creo que es importante. Pero muchas veces caemos en el extremo como que si fueran estas cosas las que nos hicieran más santos. Y hay veces en el corazón hay muchos problemas, ¿verdad? Problemas de envidia, problemas de enojo y muchos otros problemas que tienen que ver más con cómo estás, ¿verdad? Internamente. Quiero leerte Romanos capítulo 14, verso 16. Por tanto, no permitas que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que de alguna manera ni el día al que tú adoras a Dios, ni el tipo de comida que tú comes, ni el tipo de actividad física que tú hagas te hace más espiritual para con Dios. No son este tipo de reglas lo que te hace que te santifiques y agrades más a Dios. Hay veces tenemos algunas cosas que son preferencias de nosotros. Y todo esto lo puedes ver en Romanos 14. Algunos hermanos decían que era cierto día el que se debería de adorar. Gente convertida a Cristo, que posiblemente algunos de ellos eran judíos y algunos otros no, algunos otros eran de las naciones. Unos decían tal día se debe de adorar, otros decían todos los días son igual, porque todos los días yo puedo adorar a Dios. Y Pablo comienza a llevarlos a todos estos que tenían diferentes ideas de cómo se debería de adorar a Dios a un solo punto. Y él les decía que la demostración de la realidad de su vida espiritual y de cuánto habían crecido en Cristo se demostraba por el carácter y por cuánto ellos eran capaces de perdonar
y de aceptar a su hermano. Y no tanto por la imposición de una regla y que los demás se sujetaran a tu regla. Y eso lo puedes leer, está en Romanos capítulo 14. Entonces él pasa a decir que Cristo es la realidad de la sombra de muchas leyes dentro de la ley ceremonial. Específicamente te hablé de la ley ceremonial porque los 10 mandamientos son la ley moral y sigue aplicando a nosotros. ¿Sí? Uno de los 10 mandamientos es, por ejemplo, no mentirás. Eso es moral. Y una ley moral no tiene nada que ver con lo ceremonial, es específicamente moral. Tiene que ver con algo que sí deberías de evitar a toda costa. Entonces, cualquier cosa que tú practiques, cualquier tradición, cualquier regla que tú implementes que vaya en contra de la mentira, está mal, por mucho que a ti te guste. ¿Sí? Tú puedes tal vez, te gusta ver un programa que a lo mejor otro hermano consideraría como pecaminoso. Y si tú eres realmente espiritual y hay algo ahí en el programa que tú veas que para ti es malo, tú lo evitas. Y tú como lo estás evitando, tu otro hermano que tal vez lo ve, no debería de juzgarte porque tú lo evitas, porque ahí comienzan los problemas. Porque comenzamos a juzgar a los demás de acuerdo a veces a nuestras preferencias que nosotros tenemos. Ahora, hay cosas que evidentemente son morales pecaminosas. No te va a pasar como una vez un muchacho que venía a la iglesia y que decía que él miraba pornografía y que no le afectaba. Ya, ese fue el extremo. Fue el extremo. ¿No te parece? Se fue al extremo. Entonces, esto es importante entenderlo, hermanos. Cristo muere en la cruz y nos ha perdonado todos nuestros pecados. No eres salvo por guardar las reglas del Nuevo Testamento. Eso no te salva. Lo único que salva es la confianza que tú tienes en Cristo. Y como tú confías en Cristo y todos tus pecados han sido perdonados, entonces en gratitud tú quieres seguir a Cristo, porque ahora Él no solamente es tu Salvador, ahora es el Señor de tu corazón. Entonces definitivamente que no todos hemos sido afectados con lo mismo. Algunos venimos de un contexto de tomar vino, otros no. Algunos venimos de un contexto de muy tradicionalistas, de hueso colorado de nuestra religión y practicamos muchas fiestas y muchas cosas que hay veces sentimos que cuando las dejamos de hacer estamos pecando porque están muy arraigadas en nuestra tradición. Pero otros de nosotros no tenemos ningún tipo de tradición y venimos a Cristo y no batallamos con ese tipo de cosas. Cada uno de nosotros batalla con una cosa diferente, pero debemos de llegar al punto importante que es si es moral o no, si tiene que ver con la ley moral de Dios. No nos debemos de quedar solamente en lo ceremonial, sino si realmente estamos quebrantando algo que es moral. Y si quebrantamos algo moral y decimos, bueno, esto es antimoral, pero a mí me gusta y lo voy a hacer, ¿qué estaría diciendo con eso? Que posiblemente aquella salvación que tanto proclamo, que Cristo ha obtenido por mí, posiblemente no ha sucedido. Porque si Cristo te hubiera salvado, aborrecerías aquello de lo cual Cristo te salvó. Aquello que tanto amabas que era pecaminoso y que tenía que ver con lo moral y Cristo te salvó, el cambio en tu corazón, como lo explicó Pablo ya, esa circuncisión en el corazón te llevaría a aborrecer aquello que tanto amabas y quisieras alejarte de ello. Con sabiduría y no como un extremo, ¿verdad? A veces somos faltos de sabiduría, hermanos. A mí me tocó compartir el evangelio a varias personas que hablaban en inglés de una cultura que son de Medio Oriente y ellos me invitaban a tomar y yo les decía, no, porque Cristo me salvó. Y eso no era sabiduría. Porque a mí nunca me gustó tomé nomás con los amigos por quedar bien con ellos, pero a mí nunca me gustó la bebida, nunca me gustó. Y ellos se sentaban a tomar algo y yo les decía, de alguna manera les decía como si estuvieran pecando por estar tomando ellos juntos en una comida. Y eso no era sabio. Para empezar, porque yo nunca batallé con el alcohol. Y cuando me convertí a Cristo no dejé el alcohol porque nunca fue un problema para mí. ¿Sí me doy a explicar? La manera correcta como yo les tenía que haber contestado era, mira, a mí nunca no me gusta. Y si ellos me querían forzar a hacerlo, yo les tenía que haber dicho, ¿por qué me quieres forzar? A mí no me gusta, no me forces. Respétame, ¿verdad? Era más sabio decirles eso. Y posiblemente si se presentaba la oportunidad para yo hablarles de la ley moral de Dios y hacerles ver su pecado, que no era necesariamente eso, pero un pecado bien oculto en el corazón, que tenía que ver tal vez con la mentira, con el adulterio, con la fornicación,
con la deshonestidad, con el robo. Y podemos seguirnos con la lista. Hubiera habido una oportunidad de que yo les hablara de ese Cristo que perdona, de ese Cristo que salva y te cambia el corazón. Entonces debemos de ser muy sabios cuando hablamos de ciertas reglas, de ciertas costumbres y que no sean conforme a Cristo y sean más bien tradiciones tuyas o a veces nada más filosofía humana. Debemos de ser muy sabios porque tú no vas a encontrar ciertas reglas que tú te has impuesto para ti mismo literalmente como pecado en la Biblia. Y obviamente algunas de ellas no convienen y eso también es sabio evitarlo. Si no convienen, mejor evítalas. Fíjate lo que él dice después de hablar de esto, una segunda cosa, nadie os defraude de vuestro premio. No solamente dice que nadie te juzgue, pero también dice que nadie te defraude, que nadie te prive. Estamos en el verso 18. Que nadie te defraude de tu premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. En otras palabras, que nadie te dé gato por liebre. ¿Sí? Que nadie te dé gato por liebre, que nadie te quiera hablar de la verdad, de este Cristo glorioso que muere en la cruz para el perdón de todos tus pecados y le quiera agregar cosas como necesarias para la salvación. Hermano, la única cosa necesaria para la salvación es estar convencido de tu pecado, de la posición tan miserable en la que te encuentras de pecado, porque has quebrantado la ley moral de un Dios santo, que si te juzgara, tendrías que ir al infierno. Tú necesitas primariamente eso y lo segundo que tú necesitas es contemplar la gloria maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Un Cristo tan glorioso que recibe la ira del Padre. Y si tú crees en este Cristo maravilloso que te salva de tu propia condición pecaminosa, es todo lo que tú necesitas para ser salvo, si tú crees de verdad. No me refiero a un creer intelectual nada más en la cabeza, pero un creer en el corazón, una convicción de que realmente ese Cristo recibe lo que tú te mereces como pecador y que ahora tú puedes ser dejado ir en libertad porque alguien ya llevó el castigo. Entonces no nos dejemos engañar por personas que quieren defraudarnos deleitándose ellos en la humillación de sí mismos y en la adoración de los ángeles. Esta humillación de sí mismos es una aparente humildad, una falsa humildad. El que tú le digas a las personas, a todos, ay, mi hermanito, ¿cómo está usted? O sea, a veces tratar de poner ciertos comportamientos como humildad es una falsa humildad, ¿sí? O por la vestimenta, o por las cosas que siempre hace esta persona. O tal vez sea una persona que le gusta orar mucho, pero le gusta hacerlo donde todos lo vean, para que todos lo vean, esa falsa humildad. O una falsa humildad donde la persona le gusta comportarse de cierta manera, pero otra vez cuando la gente lo ve o que la gente sepa. Algo que no es verdadero, algo que realmente no es real en su corazón, que nada más lo aparenta. Entonces hay personas así y que después quieren ponerte esas reglas encima de ti. Debemos de tener cuidado de ese tipo de cosas y ser sabios en cómo las manejamos. También dice que esta falsa humildad va combinada con una adoración a los ángeles. Parece que está siendo popular otra vez todo esto de adorar a los ángeles. Como católicos romanos, nosotros se nos ha enseñado desde a veces de pequeños que tenemos un ángel de la guarda, ¿sí? Y que estos ángeles de la guarda nos guían, de alguna manera nos guían hacia la salvación. Tú lo puedes investigar, está en el Catecismo Católico Romano, que de alguna manera nos guían y se ha hecho tan popular y esta tradición que hay veces, o sea, mucha gente que lo enseñaba a sus hijos se les queda y oh, mi ángel que me guarda. Pero hay veces, si eso fuera verdad, no estoy diciendo que los ángeles no sean verdad, son verdad los ángeles. Y de alguna manera la Biblia sí enseña de algún tipo de ayuda de parte de los ángeles. Tampoco me voy a ir al otro extremo. Pero el extremo en el cual las personas caen es el extremo donde quieren hablar con los ángeles, quieren pedirle cosas a los ángeles. Quieren comenzar a poner los ángeles como intermediarios y quieren como si estuvieran en el lugar de Cristo y otra vez ese es el problema. Cristo no es el supremo entonces porque ahora ya necesitas a los ángeles para poder llegar a Cristo. Ya necesitas pedirle al ángel de tu guarda que te ayude. Hermano, si eso fuera, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿No es acaso la unión con Cristo lo que me da poder para vencer al pecado? Que ahora necesito de la ayuda del que está hasta más abajo, del que está en orden, ¿verdad? En orden establecido de autoridad al que sigue después de mí, a los ángeles.
necesito pedir ayuda. Ese era el problema en el que se estaba cayendo, ¿verdad? Una aparente humillación de personas que decían que los ángeles les hablaban. Hermano, ten mucho cuidado cuando alguien te diga que Dios le habló, ten mucho cuidado. Pon atención mucho a su comportamiento, cómo se comporta. Ten mucho cuidado porque muchas veces hay gente que es tan sincera, hermanos, en lo que cree, que se deja llevar por este tipo de cosas. Hay gente que viene de la brujería, practicante de estarse metiendo con personas que son videntes, que dicen que los muertos les hablan, viene al cristianismo y quiere seguir con lo mismo. Entonces, cuando a mí alguien me dice, Dios me habló, yo le digo, ¿te habló al oído aquí? Así como le habló a Moisés, así como le habló a Noé, así como le habló ¿así te habló? Y no quiero irme al extremo, porque sí hubo momentos donde ángeles hablaron, ¿verdad? Vemos que un ángel le habló aquí a María para avisarle de lo que Dios había determinado en cuanto al santo ser que iban a hacer de su vientre. Sí, hermanos, pero fueron momentos muy específicos que Dios estipuló. Y nosotros queremos agarrar eso y queremos sentirnos a veces la María, ¿verdad? Y queremos que nos hable aquí. Hermanos, y hay veces no entendemos lo que ya está claro. Hay veces no sabemos lo que está ya claro y que dice aquí, no te dejes que nadie se te ponga como juez encima. Y eso es claro, ¿por qué no lo obedecemos? Y tenemos comezón porque alguien nos hable acá. ¿Por qué? Por la influencia también de estas ideas místicas, ¿verdad? Querían que los ángeles les hablaran. Y dice Pablo, dice, basándose en visiones que han visto, parece que sí han visto visiones. Pero él dice, hinchado sin causa por su puramente carnal. Cualquier tipo de visión que tú digas que tengas de parte de Dios, que esté hinchando tu orgullo, no me vengas a decir que es de Dios. Cualquier cosa que esté elevando tu orgullo, que no humille tu carne, tu carnalidad, tu mal carácter, tu mal genio, tu orgullo humano, donde nos gusta elevarnos, ¿verdad? Cualquier cosa que eleve ese orgullo, estás yendo por mal camino y debes de tener cuidado. Pablo nos está pasando por una sección donde él nos dice que nadie se te ponga como juez con respecto a días, qué días celebrar y qué días no, que nadie te dé gato por liebre, queriéndote decir que le habló un ángel y que tiene una palabra para ti. Hermano, ya tienes muchas palabras que escuchar y obedecer. ¿Quieres más? Yo no alcanzo, me siento como que no alcanzo, apenas voy como al 5%. ¿Quieres escuchar otras cosas? Cuando a veces lo único que necesitamos es entender lo que está aquí escrito en el papel, porque fue inspirado por Dios. Dios ya lo inspiró, no hay que echarle nuestro granito de arena para que se sienta más inspirado. El Espíritu Santo, hermanos, ya dejó esto inspirado. Y si lo interpretamos correctamente, vamos a entender el mensaje. ¿Sí? Él no solamente dice que no nos dejemos engañar, que nadie se nos ponga como juez. En mi segunda sección vemos que Pablo dice que ellos no están fundados sobre la cabeza. Observa lo que dice el versículo 19. Estos hombres, dice, no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Qué importante es esto, hermanos. A lo único que nos tenemos que unir y ligar más es a aquel que dio su vida por nosotros. Aquellos principios que tenemos que obedecer son aquellos principios que vienen de la sabiduría, de la mente y del corazón de Cristo. Debemos de entender que Cristo es superior al judaísmo. En una ocasión vino un señor vendiendo cartas que tu apellido supuestamente venía de los judíos. Y yo en mi ignorancia ahí voy de lelo. Y no fui el único, había muchos ahí. Les da risa, pero así somos. Pero ahora te da risa, pero ve al mundo y así es el mundo. Así es el mundo, que se apareció el ángel de Atocha, quién sabe dónde. Oye, pero mira lo que dice Dios acerca de Cristo. Ah, sí, también eso. Pero es que se me apareció tal y me dijo tal cosa. Eso es lo que reclama mucho la religión. La religión más popular reclama que María es corredentora con Cristo, como si ella hubiera muerto en la cruz con Cristo también, por una supuesta aparición que se le aparece la Virgen de Guadalupe a un indígena.
Ahora, nuestros antepasados mexicanos que radicaron en esa área, las culturas, todas las culturas que predominaron por muchos años ahí, los aztecas y todos ellos, ya adoraban a esa mujer, nomás con un diferente nombre. Y entonces es nada más como un cambio de nombre, pero el culto y la adoración hacia la mujer ya existía en nuestros antepasados por muchos años. Pero ¿sabes cuál es el problema con ese tipo de tradiciones? Que contradicen la Biblia. Contradicen la Biblia. No hay acceso a Dios cuando tú cambias el mediador. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Debería de pesarnos la situación de la gente. Cuando ven a María como la intercesora, la intermediaria, cuando la Biblia dice no hay nadie más, solo es Cristo, solo Él es la imagen del Dios invisible. María no es la imagen del Dios invisible. ¿Encuentras un texto en la Biblia que diga que María es la imagen del Dios invisible? No. ¿Encuentras que Pablo sea la imagen del Dios invisible en la Biblia? No. Cristo es la imagen del Dios invisible. Y hay muchos ejemplos de esto. No solo María, hay muchos ejemplos de esto en el mundo. La religión tradicionalista nuestra que recibimos como católicos romanos no es la única que pone intermediarios. La idea de ángeles, la idea de ángeles súper espirituales que les hablaban a la gente era algo que se metía mucho en la cultura colosense. Ellos decían que ángeles les hablaban y ellos se hinchaban de orgullo y se ponían como maestros para traer supuestas nuevas revelaciones. Y eso es lo que llega a suceder en muchas iglesias cuando un pastor hace este tipo de reclamaciones que Dios le habla aquí al oído. Y no es verdad, hermanos, a nadie Dios le habla al oído ya. Porque si eso fuera cierto, hay que agarrar esas palabras y escribirlas en la Biblia después de Apocalipsis. Y ponerle Yosipsis, yo. Dios me habló y voy a agregar otro nuevo a la Biblia. No, hermano, no hagamos eso. No nos dejemos mover por ese tipo de cosas porque por eso la gente erra. Y él hace referencia que no se hacen a la cabeza. Hermanos, la cabeza es muy importante para todas las áreas, particularmente esto. La iglesia de Cristo no pudiese existir y no se pudiese desarrollar sin la cabeza. Vayamos rápidamente a algunos textos. Primero a los Corintios capítulo 1 y verso 10. Había un problema en la iglesia de los Corintios. Él les dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿No es la filosofía de nuestro país lo que predica el nuevo gabinete de nuestro presidente que entró? Oh, nosotros vamos a tener la unidad que Donald Trump echó a perder. Yo digo, híjole. Quieren hacer algo que solamente Dios puede hacer y que solamente Dios ofrece a través de Cristo como cabeza. Pero el mundo está desesperado por lograr unidad y una unidad que no puede lograr porque el fundamento es equivocado. ¿Sabes cuál es el fundamento de nuestro país para lograr unidad? Que si alguien practica un pecado que a ti no te parece, que cambies tu manera de mirarlo. Esa es la unidad que promueven. ¿Ve los anuncios de Corona? ¿Los has visto? De este cantante famoso. Está sentado con su corona y tiene sus lentes y dice, si ves algo que no te gusta, no hay problema, cambia tu manera de mirarlo y se cambia de lentes. Esa es la filosofía que se promueve y tú dices, ¿a poco lo promueven a través de un comercial? Por supuesto, ¿en qué mundo vives? Somos bombardeados constantemente con estas ideas y no es verdad. Oye, si es mentira lo que dijiste, no lo acepto, eso es pecaminoso, es mentira. No me vengas a mí a decir que ahora la mentira ya es verdad. Y esto se va a promover cada vez más con esta nueva agenda, hermanos. Cada vez más lo vas a estar viendo más en la televisión. Yo no estoy diciendo que Biden es mejor que Trump, no me tomes a mal. Lo que yo te estoy diciendo es que la filosofía y la tradición de los hombres para lograr unidad siempre ha estado ahí. Pero pon atención a lo que nos ofrecen para lograr unidad, no se va a lograr, porque es una unidad falsa, que a la hora de llevarla a la práctica reprueba. Porque ¿quién va a decidir qué principios morales vamos a seguir y cuáles no? ¿Quién los va a decidir? ¿Nuestro presidente? ¿El gabinete del presidente? Va a llegar un momento que vamos a tener que decir con nuestros hijos, no te metas. No me vengas a quererle dar gato por liebre a mis hijos, porque eso es mentira lo que tú quieres enseñar. Y creo que eso es lo que el mundo siempre busca, porque creo que sinceramente el mundo sí quiere unidad.
Yo veo la desesperación, que sí, la gente sí quiere lograr unidad, pero lo quiere lograr a través de movimientos humanos, puros ismos. Estas vidas importan, estas vidas importan. Y yo me pregunto, ¿el mundo nos va a ofrecer la respuesta? Un mismo mundo que nos dice, las vidas de las personas de este color importan, pero luego en las escuelas les enseñan la evolución que denigra el valor humano. ¿Cómo van a lograr la unidad con eso? Es contradictorio. Es contradictorio que tú digas, la vida de la gente importa, y por el otro lado les enseñes una doctrina y filosofía de hombres que denigra el valor de una persona. Tú mismo estás contribuyendo a que la gente menosprecie a las personas. Pon atención en eso. Qué contradictorio es. Por eso la Biblia dice, estos no se agarran a la cabeza, a Cristo. Nuestros principios tienen que ser según Cristo, porque Él fue el que nos perdonó todos los pecados. Cristo es la figura perfecta de hombre. Y estamos completos en Él, porque Él nos da el poder para vencer al pecado. Cristo nos da el poder para vencernos a nosotros mismos, que somos nuestro propio enemigo. Y que es el que tiene que ser derrotado, tu propio orgullo. Dice, no haciéndose a la cabeza del cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. ¿Quieres saber si estás ligado a Cristo y tu vida está unida realmente a Cristo por la fe? ¿Qué tanto tu vida está creciendo? ¿Qué tanto estás madurando? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 y verso 11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Hermano, nosotros debemos de ser sabios cuando le explicamos a la gente, cuando les hablamos de Cristo. No le des a la gente gato por liebre, hermano. Simplemente háblales de la ley moral de Dios y después ofréceles a Cristo. Háblales de la ley moral de Dios. Oye, ¿esto está bien? O oye, ¿te crees buena persona? Sí. Léele los 10 mandamientos y a ver si no lo haces cambiar de opinión. Si se molesta, se va a enojar, pero se va a enojar porque lo que le estás diciendo es verdad, porque acusa su propia conciencia. Hermano, ¿quién no se va a sentir acusado de su propia mentira? ¿Quién no se va a sentir acusado? ¿Qué hombre no se va a sentir acusado de la propia lascivia de su propia conciencia? Por codiciar a una mujer cuando no está casado, y a veces codiciar a una mujer también cuando está casado. ¿Qué conciencia no va a ser acusada? La va a querer defender como quiera, pero no va a poder. Porque su misma conciencia es la enemiga de él mismo. Porque Dios creó su conciencia. Y Dios ha puesto estos mandamientos de alguna manera en la persona. Entonces, finalmente, mi tercera sección es, si estamos unidos en Cristo, entonces, ¿por qué nos sometemos a ciertos principios? Aquí vamos a terminar, del versículo 20 en adelante. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como? Recuerda que Pablo ya habló acerca de la muerte con Cristo, que todo aquel que ha creído en Cristo está ligado a Cristo, está unido a Cristo. No necesitas hacer cierto tipo de ritual para que sientas aborrecimiento al pecado. Tu unión por la fe a Cristo y la circuncisión en tu corazón te hace que aborrezcas tu propio pecado. Es por eso difícil creer que una persona sea cristiana después de muchos años, pero que sea una persona que en su vida privada no se siente condenado por el propio pecado que practica en su privacidad. Sería inconcebible porque la Biblia claramente dice que todo verdadero creyente, ¿qué es lo que le pasa? Aborrece su pecado porque le ha sido dado una nueva naturaleza en Cristo. No necesita estar el pastor detrás de él, ni necesitas venir aquí a la iglesia y portarte bien y afuera mal. Entonces, ¿qué acaso no eres un creyente? Y si no eres un creyente, pero quieres serlo y tienes un deseo fuerte de serlo, acércate a mí y hablamos. Te hablo de cómo se obtiene la salvación, que es solo en Cristo, solo por creer. Y te explico lo que Cristo ha hecho en esa cruz por un pecador como tú. Hoy es el día de salvación, hoy puedes creer en Él. No te dejes llevar simplemente porque tienes el conocimiento de la Biblia. Ven a Él hoy, cree en Él, abrázalo por la fe, confía en Él. Confía en esa muerte de sustitución en tu lugar. Eso es lo que puedes hacer. Él vuelve a recalcar esta idea. Si hemos muerto con Cristo, si tenemos el poder que estuvo en Cristo, el cual Él da libremente para que tengamos un deseo de morir a nuestro pecado, dice, entonces, ¿por qué te sigues sometiendo a ciertos principios todavía de reglas de hombres o de tradiciones de hombres? ¿Por qué sigues viviendo
sometiéndote a estas reglas y luego imponiéndoselas a la gente. Pablo los está confrontando, los está cuestionando. Ustedes me van a decir que están muertos en Cristo, pero siguen poniendo fundamentos para agregarle a la salvación reglas del Antiguo Testamento, como la circuncisión, como el día del reposo y muchas otras cosas más. Al grado, hermanos, que mucha gente hasta se cambia el nombre a un nombre judío, cuando no tienen ni 0.000 ni 0.0001% de sangre judía, nada. Pero hay gente que le fascinan estas cosas. Hombres ya grandes, hermanos, de mi edad, mayores, que los convencen de que se circunciden. ¿Te puedes imaginar? Creyentes que dicen ser creyentes, volver a la misma esclavitud otra vez de la cual salieron. Es lo que Pablo está proponiendo aquí. No te vuelvas a esclavizar de lo que Cristo ya te hizo libre, pero tampoco lo tomes por el otro sentido, entonces voy a hacer lo que yo quiera. No, porque si dices eso, entonces estarías diciendo no soy un creyente. Porque entonces, ¿para qué murió Cristo? Y entonces, ¿para qué Cristo dice que estás unido a Él para morir a tu pecado? Te lo está diciendo para hablarte de la verdad y de la realidad de lo que te pasa cuando eres unido a Él. ¿Y cuáles son los preceptos? No manipules, no gustes, no toques. Prohibiciones, pon atención en eso, prohibiciones, no manipules. La palabra ahí no manipular tiene que ver con cosas, con manejar, con tomar, con usar. Y se aplica mucho para no tocar las relaciones sexuales. Por eso la iglesia cristiana en la historia llegó a un error cuando comenzó a establecer que los sacerdotes no podían, o los presbíteros no podían tocar mujer ni tener relaciones sexuales como si eso los hiciera más espirituales. Error muy grave. Porque la están poniendo como una condición necesaria para poder desarrollar el obispado o el pastorado. Y cuando vamos a la Biblia vemos totalmente lo contrario. Dice que si un obispo anhela la obra, pero que si una persona anhela la obra de obispado, buena cosa desea, ¿verdad? ¿Lo has leído, Timoteo, Tito? Dice, pero que sea ¿qué? ¿De cuántas? De una sola mujer, ¿verdad? Dice, porque si no sabe guiar a su propia casa, ¿para qué lo vamos a poner a que guíe toda la iglesia? Cuando ni siquiera ha dado ejemplo de que puede guiar ni siquiera a su esposa y a sus propios hijos, que son poquitas personas. Y la iglesia, ¿qué fue lo que hizo? Imponer esto como una regla necesaria. Y lo único que causó fueron problemas. Y lo puedes ver a través de las noticias de cuántas acusaciones de abuso de niños y otras cosas más, porque quisieron imponer como regla algo que el hombre a veces no puede llevar. Qué carga, hermanos, tan pesada. Y otros obviamente decidieron no llevarla, ¿verdad? Algunos papas, ¿qué fue lo que hicieron? Enfrente de las cámaras, como un hombre puro y santo que no tocó mujer, pero ellos a escondidas tenían su propia familia. Pues claro, era lo razonable. Yo hasta aplaudí eso, qué bueno que la tuvo, para vergüenza de la gente y también para vergüenza de él, porque era un hipócrita, ¿verdad? Actuaba. Entonces, este tipo de cosas son importantes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Se llevó a errores en la iglesia y se vivieron las consecuencias de no ser según Cristo. Y trajo catástrofes interminables. No gustes, que tiene que ver con probar algo, con tomar algo. Y la última, no toques, o sea, ni siquiera roces, ni siquiera así. Como si el tocar ciertas cosas o el ponerte ciertas cosas te protegieran o te hicieran más espiritual. ¿Cuánto de eso no hay, verdad? La pulsera roja para que te dé buena suerte. Eso no es según Cristo. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas no hay como esas? Tú dices que te protege de cierta cosa, pero, oye, ¿no es más fácil ponerte la pulsera que dejar de mentir? Por supuesto. ¿No es más fácil tirarte unos latigazos que dejar de codiciar la mujer de tu prójimo? Por supuesto, por eso mucha gente lo hace. Porque es más fácil castigar tu cuerpo. Por eso dice ahí, ¿verdad? ¿Por qué os sometéis a preceptos tales como estos? Dice, todas las cuales se refieren a cosas destinadas a parecer con el uso, o sea, no son eternas. No sirven para la vida eterna, nomás sirven para aquí. Van a ser destruidas juntamente con este cuerpo. Dice, según los preceptos y enseñanzas de los hombres, tales cosas a la verdad tienen apariencia de sabiduría en la religión humana y en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo. Dijo un autor eso, es más fácil darte unos latigazos que renunciar a tus propios deseos de lascivia, que renunciar a tus propios deseos de venganza, que renunciar a tus propios deseos de ira.
Es más fácil. Y por eso, hermanos, es tan popular. Por eso los viacrucis en nuestros países, ¿verdad? Sudamericanos y de México y de muchos lugares. Es tan popular hacer el viacrucis y que la gente realmente les claven los clavos. Tú puedes decir, qué humildad, pero el que se baja de esa cruz se siente bien orgulloso. Bien orgulloso, el orgullo lo trae bien arriba. Es que yo ejemplifiqué a mi Cristo ahí. Pero si tú le preguntaras a esa persona a dónde va, no te va a saber decir a dónde va, si tiene la vida eterna o no. Cuando la Biblia es el objetivo. Si tú murieras ahora, ¿a dónde vas? ¿De qué sirvió que te castigues tanto tu cuerpo si no puedes refrenar tu lengua? ¿De qué sirve que hagas tantas cosas que no pueden dominar ni tu propio cuerpo, ni tu mente, ni tus malas palabras, ni el estilo de vida que vives? ¿Y sabes quién sí lo puede dominar? Cristo. Dijo esta persona que el único collar que puede dominar al perro, perdón por la palabra, el único collar que puede dominar al perro, y cuando se refiere al perro se refiere a la naturaleza pecaminosa del hombre, el único collar que la puede dominar es el collar de Cristo. El único collar que realmente puede es el poder de Cristo en el creyente. Y por eso Pablo enfatiza en esta sección, si realmente han sido unidos a Cristo, ¿por qué se someten a estas cosas? Que no tienen ningún poder para hacerte dejar de pecar. ¿Verdad? Entonces no debemos de hacer reglas de cosas que realmente no tienen ningún poder sobre los apetitos de la carne, ¿verdad? ¿Es bueno hacer ejercicio? ¿Sí o no? Sí, pero no lo pongas como una regla para todos, ¿verdad? ¿Es bueno cuidar tu alimentación? Sí, pero no lo pongas como una regla para la salvación. ¿Te ha beneficiado y beneficia a una persona? O sea, qué bueno. ¿O has influenciado a tu amigo para que se cuide de su salud porque está batallando con su peso y muchas otras cosas? Qué bueno. ¿Y te escuchó? Qué bueno. Pero no queramos crear todo un sistema de reglas secundarias que no son según Cristo, porque eso esclaviza a las personas. Lo único que es necesario para la salvación es una fe real, sincera, en la persona de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Verdad? Entonces hay que reverenciar a la realidad, hermanos, del cuerpo de Cristo que fue crucificado y que ya resucitó. No lo sigan poniendo en sus crucifijos porque ya no está muerto, ya resucitó y está a la diestra de Dios, intercediendo por todos aquellos que han creído en Él. ¿Verdad? Rindámosle reverencia al que verdaderamente la merece. Y es a un Cristo resucitado que le da poder al creyente para vivir la vida cristiana en obediencia a la palabra. Entonces oremos, por favor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por la oportunidad que tienes de edificarnos. En esta mañana, Padre, si hubiera alguien con un corazón que quiere de Cristo, que quiere renunciar a su pecado, que reconoce que está en problemas con Dios por causa de su pecado, te pido, Señor, que tú muevas su corazón y que le sigas convenciendo de que solo Cristo es necesario. Si no, ¿para qué se escribió la carta a los Colosenses, a los Hebreos, el Evangelio de Juan? ¿Por qué tanto énfasis en Cristo entonces? Porque es solo en Cristo que hay salvación. Es solo por la fe en Cristo y no por nuestras obras que tenemos la salvación. Gracias, Señor, por esta maravillosa obra. Te pido que si hubiera alguien aquí que su corazón está siendo movido hacia Cristo, Señor, que tú nos lo hagas saber, que tú muevas su deseo y su interés por seguir a Cristo, por arrepentirse de todos sus pecados. Te pido que lo sigas convenciendo de su pecado y que le sigas dando entendimiento, Señor, para la salvación. Una salvación tan real, tan genuina, que produce gratitud, que produce alabanza a Dios. Tú quieres ahora amar a Dios. Tú quieres ahora servir a Dios. Tú quieres ahora hacer la voluntad de Dios porque Él lo ha dado todo por ti. Señor, gracias. Si tú has puesto eso en el corazón de una persona en esta mañana, porque dependemos de tu poder y dependemos de lo que hace la predicación de tu palabra, Señor, y no de nuestro propio poder. Amén. Que Dios les bendiga a todos.